Ya. Entonces, la representación de un número complejo en la forma trigonométrica o en la forma polar es la siguiente. Se supone que nosotros vamos a tener un complejo de la z igual a a más bi, el complejo a más bi. Nosotros ya habíamos visto que este número complejo a más bi se puede representar en el plano cartesiano como un a, b, ¿cierto? Entonces, el a en el eje x, y el b en el eje y. Por lo tanto, caeríamos en este puntito, y este vector que está acá es la representación del número complejo a más bi. Pero si ustedes observan, este vector genera un ángulo que parte del eje x y llega hasta el vector. Este ángulo lo vamos a llamar teta, ¿ok? Este cateto es A, este otro cateto es B, y la hipotenusa corresponde al radio, a R, que corresponde al módulo de Z. Recordemos, ¿qué cosa es el módulo de Z? El módulo de Z es la raíz del a cuadrado más b cuadrado, o sea, es la raíz de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria, que es lo que acompaña i, sin el i, ojo, la parte imaginaria al cuadrado. Fíjense ustedes ahora. Dos cosas. ¿Qué cosa es la tangente de teta? Ustedes que ya se manejan en trigonometría, saben que es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. O sea, tangente de teta va a ser igual cateto opuesto, que es este segmento, que es B, ¿vale? B partido por el cateto adyacente, que es A. ¿De acuerdo? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de ese ángulo que nosotros desconocemos es B partido por A. Si nosotros quisiéramos usar esta fórmula para encontrar el ángulo teta, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar a ambos lados la inversa de la tangente, o sea, la arcotangente, que en el contexto de la calculadora se representa como tangente tan a la menos 1, ¿se acuerdan con ese simbolito a la menos 1? Pero eso representa la función inversa de la tangente, que ¿qué es lo que hace? Deshace lo que hace la tangente, o sea, aplicando arco tangente a ambos lados de la igualdad, nos va a quedar arco tangente de teta, teta, queda el ángulo, igual a la arco tangente de b partido por a. Por lo tanto, si nosotros tenemos cuánto es b partido por a, usando la calculadora, ponemos shift tangente de b partido por a y nos va a arrojar el ángulo teta. El primer ángulo, el ángulo principal que cumple con tangente de ese ángulo igual a b partido por a. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con estas fórmulas, nosotros podríamos determinar cuál es el R y cuál es el ángulo teta. Teniendo el R y el ángulo teta, nosotros podemos decir que tenemos definida la forma polar o forma trigonométrica del número complejo a más bi. ¿Cuál va a ser esa forma? Una vez que uno tenga el R, lo reemplaza acá, y una vez que tengamos el teta, lo reemplazamos acá. Y escribimos esta estructura, y esta estructura es la nueva representación del complejo A más B. Ahora, también tenemos que considerar lo siguiente, fíjense ustedes, ¿qué cosa es coseno de teta? Coseno de teta, saben ustedes que es el cateto adyacente, el que está pegadito, partido por la hipotenusa, que es R, ¿no es cierto? Entonces, coseno de teta es A partido por R, fíjense acá, coseno de teta es A partido por este R, ¿cierto? Si pasamos el R para allá, vamos a tener que A, que es la parte real del complejo, va a ser igual al R multiplicado por coseno de teta, ¿ok? ¿Qué pasa con el seno de teta? Ustedes saben que seno de teta es el cateto opuesto, o sea, el que está justo enfrente, que sería B partido por la hipotenusa, o sea, B partido por R, o sea, seno de teta es B partido por este R. Y si nosotros despejamos el B, nos va a quedar que B va a ser igual a R seno teta. De repente hay dificultades para utilizar esta fórmula, es mejor usar esta otra, ¿de acuerdo? Y a partir de acá uno resuelve el sistema, porque el A y el B son conocidos, y el R uno también lo va a tener, porque si tiene el A y el B, se fijan, va a tener el R. Estos son números conocidos, el R es un número conocido, y por lo tanto uno puede encontrar el ángulo teta, que satisface esta ecuación, y satisface esta otra ecuación, y ese es el ángulo teta que nosotros vamos a considerar para reemplazar acá en la fórmula, ¿ya? Todo esto es todo hablado, entonces ahora vamos a aterrizar esto en un ejemplo, ¿ok?
Bien, vamos a ir ahora a la pizarra y vamos a ver un ejemplo en la pizarra, ¿ok? Ahí tengo anotadas las formulitas al lado de acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar la forma polar del número complejo z igual a 1 más i. 1 más i. Este complejo tiene la representación como par ordenado en el par 1,1, ¿no es cierto? ¿Cierto? Parte real es un 1, parte imaginaria es un 1. Entonces nosotros vamos a hacer un dibujo de esta situación. ¿Dónde está el par ordenado 1,1? 1 acá, 1 acá, y acá, ¿no es cierto? O sea, este vector, que lo voy a dibujar en rojo, corresponde al vectorcito que representa nuestro complejo 1 más i. En este vector nosotros nos fijamos que se genera un ángulo, que es el ángulo teta, que está ahí, que parte del eje X y llega al vector. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el R y el teta, para poder tener definida la forma polar de este complejo. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que R, bajo ese con lápiz negro mejor, R es igual a la raíz del a al cuadrado más b cuadrado. En nuestro caso, el a vale 1 y el b vale 1, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, el r es la raíz de 2, ¿cierto? Esto es el r, esta es la magnitud de este vector, raíz de 2. Además de eso, nosotros sabemos que la tangente de teta es igual a b partido por a. O sea, que la tangente de teta es igual a b, que es 1, partido por a, que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual a la arcotangente de 1. Entonces yo los invito a tomar la calculadora y pongan, lo vamos a hacer todos juntos, pongan shift tangente de 1. ¿Qué les arroja? ¿Qué les arroja? Ya, pues alguno que respondan, y que si yo me doy cuenta que me están prestando atención. 45. 45 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el ángulo teta vale 45 grados. Si ustedes miran el dibujo, esto es coherente con lo que parece, porque si este 1, 1 son iguales, este ángulo es 45 grados. ¿Se fijan? Que el dibujo ayuda muchísimo. O sea, uno en el dibujo podría encontrar el ángulo, pero obviamente dependiendo del número complejo que se les pida expresar, porque a veces el dibujo no dice nada, digamos, ¿ya? Y ese es el ángulo, por lo tanto, ¿cuál es la forma polar de ese número complejo? Lo voy a escribir arriba. La forma polar de este complejo va a ser R, que es raíz de 2, por coseno de teta, que es 45, más I, seno de teta, que es 45. Esto que está escrito acá, estimados, es la forma polar o trigonométrica del número complejo 1 más I. ¿Ok? Ya. Yo les voy a dar 2 ejercicios a ustedes para que ustedes encuentren la forma polar de los 2 ejercicios. ¿Lo borran acá? Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Qué pasa si z es igual a, lo tengo aquí, raíz de 3 medios más 1 medio i, y el complejo z igual a raíz de 5. ¿Ya? Anoten porque voy a quitar el compartir pantalla. Z igual a la raíz de 3 medios más 1 medio i
y el otro es z igual a la raíz de 5, más 0i, obviamente. ¿Ya? Entonces en esos dos ejercicios les pido que encuentren la forma polar. ¿Ya? Bien, voy a pausar un segundo la grabación y volvemos a revisarlo. ¿Ok? Ya. Vamos a ver entonces la resolución de este ejercicio. Este número complejo es raíz de 3 medios más 1 medio i, que es raíz de 3 medios, 1 medio, su representación como par ordenado. Entonces primero yo les sugiero que hagan el dibujo. Raíz de 3 medios, supongamos que está como por acá, raíz de 3 medios, 1 medio por acá. Nos queda este puntito y aparece este ángulo. Claramente, en este caso particular, así como mirando nomás, no podemos identificar cuál es el ángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir sacando con las fórmulas el R y el ángulo θ, ¿ok? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que R es la raíz de el A al cuadrado más B cuadrado, o sea, va a ser la raíz de el A, que es raíz de 3 medios al cuadrado, más el B, que es 1 medio al cuadrado. No al cubo, al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Esto va a ser igual a la raíz de 3 cuartos más 1 cuarto, ¿cierto? O sea, va a ser la raíz de 1, y la raíz de 1, que es 1. Por lo tanto, eso es R, ¿ya? Es lo que mide la magnitud de este vector. Luego, ¿qué tenemos nosotros? Sabemos nosotros, además, dos cosas, que el A es igual a R coseno de θ, y el B es igual a R seno de θ, ¿no es cierto? Y ahora vamos a reemplazar el A, es raíz de 3 medios, el R que es 1, por lo tanto no lo escribimos, coseno de θ, y el B es 1 medio, es igual a seno de θ. Entonces, ¿qué tenemos que resolver nosotros? Ustedes ya saben resolver ecuaciones trigonométricas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿coseno de qué ángulo nos da raíz de 3 medios? ¿Qué podríamos hacer? Acordarnos de nuestro truco mnemotécnico para encontrar seno y coseno de los ángulos más importantes. 0, 30, 45, 60. Todo esto partido por 2, y acá seno, y acá coseno, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, coseno, ¿de qué ángulo nos da raíz de 3 medios? ¿Lo ven? Este, ¿no es cierto? Coseno de 30 grados nos da raíz de 3 partido por 2. O sea, de acá, el candidato a ser es 30 grados. Digo candidato porque este candidato tenemos que chequear que cumple la de abajo también. Si cumple las dos ecuaciones, significa que ese es el ángulo que nosotros andamos buscando y que obviamente se encuentra en el cuadrante que nosotros sabemos que tiene que estar, que en este caso tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuánto es seno de 30 grados? Veamos, seno de 30 grados es raíz de 1, que es 1 partido por 2. ¿Satisface este ángulo la segunda ecuación? Satisface la primera, porque de ahí lo sacamos, y satisface la segunda, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo es 30 grados. Luego, vamos a tener entonces que este número complejo, su forma polar va a ser el R, que es un 1 por coseno de 30 grados, más I por seno de 30 grados. ¿Ok? Y eso que está escrito ahí es la forma polar de este número complejo. ¿Se entendió? ¿Sí? Tengo una duda, profe. ¿Sí? Dígame.
Es que el ejercicio anterior lo habíamos hecho como que estaba La tangente. partido. Claro, eso. ¿Cuál Sí, lo que hubiese pasa ocupado es la que hipótesis ocupar la otra? no, lo hice con la otra precisamente porque el otro ejemplo lo habíamos hecho con la tangente, para mostrarle las dos formas en las cuales pueden hacer el ejercicio. Fue hecho con premeditación y alevosía. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer por los dos caminos, ¿ok? ¿Ya? A mí me Ya, gusta profe. la segunda forma porque así resuelven una ecuación sencillita y después simplemente con ese ángulo reemplazan y ven si satisface la segunda. Y eso, ¿ya? Y eso sería, estimados, lo que tenemos planificado para todo lo que tenga que ver con números complejos. Tienen la representación en forma de par ordenado y tienen la representación en forma polar o forma trigonométrica. ¿Ok?